cuando hablamos de esta escritura de la mano. Me gusta mucho el énfasis que hace sobre la palabra fundamento. Eh, Pensando en esta referencia, bueno, pues tenemos algunas citas, ¿no? En Isaías dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo soy el que ha puesto en Sión como fundamento una piedra. Dice, piedra aprobada, preciosa, piedra angular, cimiento estable, el que crea no se apresurará. Últimamente hemos dicho mucho los cursos fundamentales y los cursos están teniendo muchas situaciones, ¿no? Como la base, el entendimiento sobre lo que, pues la base es lo correcto porque decimos sobre lo que nos basamos, ¿no? Mas he aquí esta roca, según las escrituras, llegará a ser el grande y el último y el único y seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar. Regresamos al tema, ahora lo ponemos en perspectiva en la situación de construcción, es sobre lo que, el cimiento sobre el que se edifica. Y bueno, estamos de acuerdo que tanto en Sion como para los judíos, como para la invitación de la mano, pues sobre lo que debemos de basar muchas de nuestras decisiones es sobre algo constante. Basar nuestras decisiones sobre algo que no es constante nos hace correr el riesgo de que con la misma flexibilidad que esa persona o situación esté, pues bajo esta misma flexibilidad estarán nuestras decisiones tambaleando. Si a lo mejor yo baso mi fidelidad en una relación, porque mi pareja es activa y entonces es una manera de ir a la iglesia, bueno, pues a lo mejor corro el riesgo de que mi fundamento no sea seguro. O si mi trabajo es mi fundamento y sobre esa situación es lo que yo quiero hacer, bueno, hay que tener cuidado. No hace mucho encontré una publicación en Instagram que me creó un impacto positivo. Me di cuenta que podemos poco a poco enseñar algunas cosas, ¿no? Decía de cómo se ve el éxito en algunas situaciones. Quisiera mencionarlo. Dice, así se ve el éxito. Dice, en redes sociales es dinero, viajes, restaurantes, fama, seguidores, marcas de lujo, pero en la vida real el éxito se podría medir de otra forma. Amar lo que haces, paz mental, salud, vivir sin ser esclavo de las apariencias, tener a alguien con quien compartirlo, un abrazo sincero, saber que tu vida es importante para alguien, saber que tus seres amados están con bien. Me gustó esta definición, es de lo más cercano que he encontrado a lo que considero en temas de éxito. No se confundan, chicos. Aquí no está el fundamento. Está malentendido. Pero creo que aquí sí. El fundamento es Cristo y Cristo siempre nos va a ayudar a poder tomar decisiones que nos ayuden a amar lo que hacemos, a ser felices en lo que hacemos, a poder tener paz, porque paz en Cristo hay, a poder vivir nuestras propias vidas como queremos sin tener que estar cubriendo las expectativas de alguien más. Tener a alguien a quien abrazar de manera sincera es difícil hoy en día. Tener con quien compartir todo esto, ¿no? Pues sí es importante. Digo, a lo mejor no debería de basarse nuestra vida en eso. No es nuestro fundamento de la búsqueda de una pareja, pero sí es un cierto éxito el encontrar a alguien que comparta estos mismos ideales. Saber que tu vida es importante para alguien, saber que tus seres amados están bien. Y saber que tu vida es importante para alguien, bueno, la primera persona en las que pensé, bueno, pues son mis hijos, ¿no? Cuán esencial es mi función para ellos en este momento de su vida.
Y así me venía la reflexión y ahorita que comparte Jacqueline esta escritura, bueno, le agradezco mucho por ponerlo en contexto. Empezamos con un himno que me gusta mucho, que es poco popular, que debería de ser más popular. En el video de YouTube me llamaba la atención que pusieron malos autores y eso me molestó. Porque ahora sí, hemos estado cuidando mucho esto. Pero los autores de este himno son Caroline Hamilton Klopfer y W. Herbert Klopfer. El hecho de que ambos tengan el mismo apellido, ¿qué les hace pensar? Perlita, ¿qué son? ¿Qué parentesco tendrán? No hay idea. Adivina. Trata de... O hermanos o esposos. Yo al principio pensé que era hija. Yo al principio porque ven que la hermana Clark, hija del elder J. Reuben Clark, analizamos hace poquito el de Amar a otros y ella, ¿no? Dije hija, ¿no? Pero, pero no. Son esposos. Caroline Hamilton Klopfer adopta el apellido de su esposo por ser una mujer anglosajona, en donde la tradición del apellido se sigue. Y en realidad ellos son de Alemania del Este. Su historia va a ser interesante. Si leyeron la asignación, cuenta un poquito de una historia que tuvieron con el presidente Monson. Pero los Klopfer nos regalan esta joya que se llama El hogar es como el cielo. El hogar es como el cielo cuando haya amor, hay felicidad y bendiciones del Señor, compasión, caridad, paz y gran seguridad. En la noche de hogar sentimos el amor, con alegre corazón seguimos al Señor. Padres ejemplo dan, que los hijos seguirán, con la mira en el reino en donde Dios está. Al orar sentimos todos el amor de Dios. Estudiamos su palabra cual Él nos mandó. Lo mandó. Le cantamos con loor, le pedimos con fervor que nos guíe a su reino y en donde hay amor. Qué himno tan bonito. La verdad es que creo que cumple bastante bien con algunas cosas. Anoche, después de un día largo. Dale, Benjamín. Nos está aquí poniendo en alemán. Frank Deutschland ist it's wunderbar. Tradúcenos, Benjamín. Sí. Von Deutschland, it's wunderbar. Sí. ¿Qué Sí. significa? Que de Alemania, oh, eso es asombroso. Sí. Y es curioso porque además no es pues no es común, pero me da gusto porque además son conversos, ¿no? Y con una historia de migración curiosa. Me recuerdo un poquito al elder Uchtdorf, ¿sí, Benjamín? Otro, aunque no es el de Alemania, el que conozco también de tierras germánicas es el padre de la hermana Flora, esposa del hermano del presidente Ezra Taft Benson, que era de Dinamarca. Luego se fue a Liverpool, a Inglaterra, y luego de eso, pues fueron a la migración masiva de santos hacia Estados Unidos en Salt Lake City. Y pues ahí estaba la familia de Flora y Efrata Svensson, y pues se conocieron y se casaron y etcétera. Ya se sabe el resto de la historia. Y ahora, ¿no? Elder Uchtdorf. Uchtdorf. Y tener varios ejemplos, la verdad es que la influencia y la diversidad que hay en los santos ahora es fantástico. El Elder Gong, pues es nacido, ¿no? Ciudadano americano, pero pues sabemos perfectamente que su ascendencia ya es china. El Elder Suárez, que aun cuando su familia
parcialmente su familia viene de Portugal. Él pues ya es latino, ya es brasilero y así. Y pues vemos la diversidad que se presenta. Platicando de lo que el himno representa y lo que platicábamos mi esposa y yo anoche. Anoche tuvimos un día, bien largo, bien pesado, terminamos ya bien tarde y como los niños ya estaban dormidos, pues dije, vámonos a cenar. Y tenemos algunos lugares aquí cerquita, entonces, hablando de alemanes, nos fuimos a unas pizzas menonitas. Digo que ellos hablan alemán, pero no son alemanes. Y y, y dice, el hogar es como el cielo cuando hay amor, hay felicidad y bendiciones del Señor. Hay compasión, caridad, paz y gran seguridad. Hay una parte donde dice que los niños seguirán el ejemplo de los padres. Dice, los padres ejemplo dan que los hijos seguirán con la mira en el reino donde Dios está. Y hablábamos de una preocupación que teníamos acerca de nuestra hija que, bueno, hemos tratado con todos de darles muchas facilidades y todo. Y recientemente se detuvo su progreso en una de las disciplinas que estamos tratando de enseñarle, que es del violín. Y, y entonces le pedimos que a la maestra de violín, que es amiga nuestra, que pudiera ser un poco más ruda con ella, porque queremos que no se confíe, no llegue solo a su área de confort. Y entonces ella mencionaba algo que para mí era muy curioso. Y decía, no puede ser, ahora habrá una persona más que también, ahora serán 3 personas que serán duras conmigo. Y nos daba un poco de gracia a mi esposa y a mí porque pues realmente no somos tan duros con ella, pero ya sí lo percibía, porque llegué a la conclusión de que constantemente estamos compartiéndoles amor, siendo muy cariñosos con ella y afortunadamente no ha tenido que presentarse en un escenario rudo. Y los tres, tanto, yo le dije, porque no conocía a mi maestra, ¿no? Y me dice, ¿y fue lo que le dijo su maestra de violín? Dijo, no, qué bueno que no conoces a mi maestra. Y Tania también en su tiempo cuando aprendió piano tuvo un maestro muy estricto y llegábamos a la conclusión de que con ella, bueno, pues hemos sido muy tiernos y bueno, es parte de lo que, pues a veces, ¿no? Tenemos y hemos pensado cómo podemos prepararla a Aileen para enfrentarse a los jefes malvados, a los compañeros mala onda y a todas esas cosas en las que se va a enfrentar en la vida y que pues de todas maneras va a tener que ver. Y nos centró mucho esa reflexión de después yo decía, bueno, de todas maneras, si la vida va a ser bien manchada, como siempre lo es con cualquier persona, bueno, al menos que en su hogar tenga los recuerdos de mayor amabilidad posible. Rocío, ¿qué piensas de esto? Tú eres una especialista de la materia. La, 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 la preparación para ella, ¿cómo podría ser? Mejor continuar con estos ejemplos de bondad y que ella mejor decida esos patrones en su vida o de alguna manera ser más rudos para que en algún momento ella también esté preparada, más preparada para la vida. ¿Tú qué opinas? Rocío, ¿estás ahí? No sé si, ahí estás. Sí, aquí estoy. ¿Qué opinas? Te repito la pregunta. ¿Qué crees que sea entonces lo más conveniente? Que sigamos dándole, enseñándole con mucha bondad, con mucho cariño, para que ella en su vida decida ese tipo de patrones de comportamiento, ¿o crees
que a lo mejor si él ser un poco más rudos en casa la preparara para los escenarios que va a enfrentar. Pues yo pienso que ser más rudos. ¿Por qué? mm, pues por las cosas que va a enfrentar. Muy bien. Ok, interesante. Gracias, gracias por compartir. Miren, esta es una foto del matrimonio Club Fair. Esta es la de la mejor definición que conseguí. Pues aquí vemos un poquito de la historia. Ella muere un poquito antes. Encontré un buen de, de historias de esta parte. Y bueno, se ven personas como bien amables que sufrieron mucho y que eso los hizo ser posterior a eso muy bondadosos. Me hizo acordarme de lo que platicábamos la clase de la semana pasada, de cómo el dolor y el sufrimiento nos hace ser empáticos y nos da mucho aprendizaje. Y yo decía, ¿qué les motivaba a ellos a dar este speech? Mencionaban que de verdad les daba la impresión de que, pues de verdad, alguien que compone una letra como esa era muy congruente de lo que se decía en esta canción, ¿no? De que el lugar puede ser así de bueno. Pero, pero ¿qué dicen estas escrituras en cuanto a eso? Vamos a analizarlo y vamos a ir a las primeras escrituras. Vamos a la primera escritura del himno, que es Mosía. Mosía 4, del 13 al 15. Y le voy a pedir a Alma que me ayude a leerla. Mosía 4, del 3 al 15. No te preocupes, Alma. Entonces le vamos a pedir que te ayude Natalie. Natalie, ¿puedes ayudarme a leerlo, por favor? Sí, hermano, dice, y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente y de dar a cada uno según lo que le corresponde. Ni permitiréis que vuestros hijos eh, Te dejamos de escuchar, Natalie. dice, ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo de quien nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad, les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Ok, ok. Entonces, la base de la inspiración de este himno empieza diciendo, no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente. ¿Ok? No contención, evitar la pelea, dar a cada uno según lo que corresponda, ¿no? También ser justos, ser equitativos. Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos, ¿ok? Desnudos, es proveer cosas temporales. Tampoco vamos a estar consintiendo que un libertinaje, que hagan lo que quieran, o sea, no consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan entre ellos, ni peleen, ni que anden ahí haciendo algunas cosas. Entonces sí habla de ser disciplinados, ¿ok? Más les enseñaréis
a andar por las vías de la verdad, la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Rodrigo, ¿te recuerda esta escritura a algún comportamiento que El Salvador haya mostrado en las escrituras? Pues a todos. Uno en especial, un momento que en especial que te recuerde. Mm, Cuando lo trataron de injuriar, bueno, en muchas ocasiones, preguntándole pues cuál era el mayor llamamiento, mandamiento, ¿no? Y luego, en vez de ir directamente a la respuesta, con amor porque él era un rabí, ¿no? Entonces era un maestro de la ley y antes de darle la respuesta, la cual era la importante, le hace una pregunta retrospectiva. ¿Cómo lees? Siendo un rabí, ¿cómo es que lees? ¿Cómo es que aprendes? Ahí está demostrando, pues, paciencia, pero también está dando una pregunta retrospectiva que se autoanalice de cómo es que leo para poder entender las escrituras y aún así proclamarme como maestro y enseñar esa ley, la cual no conozco. Rodrigo, gracias. Gracias. Alma, te voy a pedir que escribas en el chat otro ejemplo que venga a tu mente en lo que explico el de Rodrigo, pero otro ejemplo de Jesucristo aplicando estos principios. Pero fíjense qué interesante ejemplo nos acaba de compartir Rodrigo acerca de cómo podemos evitar la contención, la riña y molestarnos. ¿Cuán diferente sería nuestro hogar si cuando recibimos un reclamo, en vez de reclamar y de enojarnos y de agarrarnos del chongo, respondiéramos con una pregunta? Chicos, yo quiero que sepan que esto es algo bien, bien útil. Si cuando ya les están reclamando, es que tú, Rodrigo, vas a ver, y Rodrigo diga, ¿qué puedo hacer para ayudarte a sentirte mejor? No vayas a decirle cómo lees, Rodrigo. Pues cómo lees, ¿qué andas viendo? No, claro que no. No, pero imagínate una pregunta de retrospectiva. Yo quiero que te sientas bien. ¿Cómo puedo ayudarte a sentirte mejor? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Ayúdame a entender por qué estás sintiéndote mal. Pero, O eso que me acabas de pedir, ¿lo estás haciendo para hacerme daño o es realmente necesario? ok. Quizás sería más apropiado preguntar, ¿cuál es el propósito por el que me pides hacer esto? Ayúdame a entender para hacerlo mejor. Porque quizás el hecho de ya enfatizar ¿me quieres hacer daño? Podría ser un poquito más directo Grotesco. Sí, sí, sí. sí. Entonces solo tenerlo en mente. Todo esto siempre nos ayuda. Buen ejemplo de El Salvador. Alma, compártenos en el chat otro ejemplo del Salvador en donde veas esto. Mira, nos está poniendo aquí. Pues se puede evitar si nos hacemos pacificadores. Él es el príncipe de paz. Muy bien, Alma. Ese es un cualidad de Jesucristo. Y que para lograrlo, pues se debe empezar por cambiar nuestra mentalidad y en vez de insultar, pues decirlo amablemente si algo nos molesta o al ver nosotros que estamos cambiando y siendo amables, pues los demás, ya sea en nuestra casa o en cualquier lugar, pues lo van a notar y habrá mucho menos contenciones. Como El Salvador lo hacía, él era el príncipe de paz. Gracias, chicos, por estos ejemplos, me gustaron. Yo quiero compartirles uno que vino a mi mente porque hay algo que enfatiza la escritura y usa la palabra hijos. Yo me acordé
Y una escritura, digo, no todos somos papás, pero me acuerdo bien cuando El Salvador, caminando con sus apóstoles, y esta fue la que vino a mi mente, dije, ¿cómo podemos hacerlo? No eran sus hijos, pero cuando ellos iban caminando, venía pues toda una situación y entonces les fueron presentados unos niños al Salvador. Y entonces le pidieron, por favor, pon tus manos sobre ellos para que orasen y entonces los bendijeron. Entonces los discípulos así como que dejen de molestar al Salvador, o sea, él es un rockstar. Y los reprendieron, o sea, que no se les acerquen, que no. Y entonces Jesús les da una enseñanza y les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. No se lo impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de ahí y se tomó el tiempo para hacerlo. Esto es bien difícil, chicos, bien difícil. La línea es muy delgada entre querer enseñarle a un niño cuando no debe de ser como impertinente y cuando él solo está buscando como pues un abrazo, una bendición, una palabra de aliento. Pero mientras meditaba en esta escritura y en el ejemplo del himno, de el hogar es como el cielo, cuando estas cualidades están. Por eso regreso a lo que platicábamos de la definición de éxito. Si amamos lo que hacemos y estamos disfrutando el proceso, esto nos va a ayudar a tener un mejor mood en nuestro hogar. A veces yo creo que ahí está el tema. Pero créanme que este himno es bien interesante. Y es que justamente el material habla de la historia de los Koffler. Este himno, de veras, bueno, este score para este curso hay muchos otros muy parecidos, ¿no? Cuando hay amor y el amor del Salvador, pero el hogar es como el cielo, da puntos bien claros para nosotros, bien específicos para nosotros. Entonces, Angélica, ¿qué aprendemos del Salvador de su manera de actuar con estos ejemplos que hemos compartido? ¿Qué piensas que podrías hacer tú en tu hogar para poder aplicar estos principios? Creo que El Salvador siempre ha sido un gran ejemplo. Él siempre nos da el ejemplo en hacer todas las cosas. Y creo que personalmente el poder, de hecho me estaba acordando hace rato que estábamos hablando en cómo responder cuando a veces hay discusiones y demás. Y estaba recordando que cuando estaban las mujeres jóvenes, antes se utilizaba el progreso personal y había una meta que recalcaba mucho el ser pacificadores, de cómo podíamos o qué podíamos hacer para poder ser pacificadores en nuestro entorno. Y estaba pensando mucho en las preguntas, en cómo tal vez eso puede ayudarnos a poder desarrollar más la paciencia, porque me imagino que cuando estamos, no sé, en nuestro hogar y hay no sé, discusión, o tal vez no una discusión, sino que tal vez no podemos ponernos de acuerdo. Todo eso puede ayudarnos a poder ser más pacientes, como Jesucristo lo era, en ser un poco más comprensivos, así como Jesucristo lo era. Y todo eso puede ayudarnos a poder mejorar y desarrollar más todos esos atributos que él tenía. Tal vez no es muy fácil, pero puede ayudarnos a poco a poco ir aprendiendo en cómo hacer las cosas. Gracias. Cuando ponemos en mente el desarrollar un atributo, tenemos que esforzarnos también en el proceso de identificar cuáles son las habilidades para poder desarrollar este atributo. Algo que yo le reconozco mucho al Salvador era que él tomaba un tiempo para responder. O sea, piensen en una persona como El Salvador que podía saber de antemano los pensamientos de las personas. Él sabía que las personas
que se iban a acercar, le iban a dar poner a los niños. Él sabía que los discípulos iban a estar en contra, pero aún así todo eso, él dejó que el escenario se desarrollara para poder entonces dar una enseñanza. El tener esa templanza para actuar, paso mecha. Está bien difícil. Dejar que se expresen, dejar que suceda, dejar que algunos escenarios se cumplan. Es algo que a mí me sorprende de él. Tener o sea, piensen en sus cualidades. Él sabía de antemano muchas cosas, ¿no? Pero él dejaba y preguntaba. Me acuerdo del ejemplo con la mujer adúltera y se la llevan, ¿no? Y órale, ahí está. Y Moisés nos ha enseñado que debemos de apedrear a tales mujeres. Fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y así, ¿no? Y el Señor, tranquilo, empieza a mover la tierra con su dedo mientras estaba hincado. Y tuvieron que volverle a preguntar. Entonces, creo que reforzando lo que Angélica nos dice, es aprender a tener templanza para esto y como él, ¿no? Porque si estamos así mordiéndonos la lengua o sin decir nada, pero nuestra mirada tiene fuego en los ojos. Híjole. Última pregunta de este bloque. Mafer, ¿cómo podemos desarrollar templanza? ¿Qué piensas? Primero voy a investigar lo que es la templanza porque ahorita se me olvidó. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Podemos ponerlo en pantalla sin mayor problema. Solo deja el logueo o algo y lo ponemos en pantalla. Viene de lo que se hacía con el acero. Para evitar que se agriete. Exacto. Pero hablándolo como un atributo, es una cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Benignidad o moderación del clima es otra relación. Dice, la templanza es una virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. O sea, El Salvador tenía templanza porque él no se airaba con facilidad. Él no se molestaba por las cosas que lo acusaban. Tiene que ver con lo que Rodrigo decía, de que lo injuriaban y él no se molestaba. Tenía templanza, se aseguraba de dominar lo que él quería hacer, trabajaba en sí mismo y entonces después él actuaba. Se trata de tener temple. Y es lo que, perdón, es lo que trataba de decir ahorita, porque la verdad es que cualquiera de nosotros al pensar que una persona nos contesta, ¿cómo lees? Pues nos enojaríamos o incluso nos le iríamos encima. Pero al ser El Salvador, él tenía una amabilidad, una templanza y un amor cuando enseñaba, que hasta cuando te decía arrepiéntete, sentías el amor que emanaban en sus palabras. Entonces, pues de ahí es donde cambia. Obviamente uno lo lee, pero parece algo como si nada y no es cierto. Era El Salvador, él lo hacía con mucho amor. Claro, porque la caridad viene de Cristo. Con Nicodemo era una cosa muy interesante. Él le decía, ¿qué
que tú siendo doctor de la ley, así como llamándole a su responsabilidad, Angélica, y después le damos a Mafer en lo que sigue pensando en su definición. Gracias, hermano. Estaba pensando que ayer en la clase de Jesús el Cristo que tuvimos con Efi, estábamos viendo una cita que hablaba acerca de que cuando vamos al templo, cuando nosotros vamos recurrentemente al templo lo más posible, llegamos a tener la habilidad de desarrollar muchos atributos y talentos. Entre ellos iba la paciencia, la benignidad, mansedumbre y muchos otros atributos. Entonces estaba pensando, sí, a veces es muy difícil el aprender a veces manejar un cuerpo que tal vez tenemos, no sé, 20 años utilizándolo. Y la definición que usted estaba buscando, bueno, que usted buscó, hablaba acerca de aprender a refrenar nuestras acciones y nuestros apetitos tal vez del cuerpo. Entonces estaba pensando que una de las formas en las que nosotros podemos aprender a tener templanza es asistiendo al templo, porque nos va a recordar cuál es nuestro valor divino, nos puede ayudar a recordar muchas otras cosas y compromisos celestiales que tenemos con el Padre, y por ende nos va a ayudar a poder ir a desarrollarlo. Tal vez no es de la noche a la mañana, como, ya fui al templo, ¿no? Ya desarrollé todos los atributos, pero si lo hacemos constantemente, esa es una promesa. Y era lo que estaba pensando. Y es una promesa real y voy a explicar por qué es que funciona. El templo es un lugar en el que nosotros entendemos nuestra propia naturaleza y es un lugar en el que siempre reforzamos quiénes somos. En la medida que nosotros vamos al templo con regularidad y recordamos nuestros convenios, recordamos qué ordenanzas hemos hecho, recordamos quiénes somos, en esa misma manera, esa autodefinición de nosotros mismos nos ayuda entonces a poder decidir, nos motivamos a poder actuar en la medida de lo que se espera que nos percibimos ahora a nosotros mismos. Y tiene mucho sentido porque entonces el constante recordar es eso, ¿no? Algo que, una frase que me trato de repetir como padre hablando de la templanza que es difícil tener con los hijos cuando tienen rasgos de aprendizaje. O sea, tenemos que recordar que quiénes son ellos también para evitar tratarlos como algo diferente, ¿no? Ese es un niño, es un señor. No puedo hablarle de la misma forma, pero recordando esto, a veces si hacen algunas situaciones mal, a veces yo pienso si alguno, por ejemplo, tenía una asignación, reviso y no lo hizo bien, y esa asignación era lavar los trastes. Y entonces me pregunto cuando veo algo así, digo, híjole, quiero que mi hijo sea un lavatrastes o quiero que mi hijo sea una persona, un adulto feliz con una vida plena. Y entonces trato entonces a través de una actividad casual en la casa, enseñarlo en principio, pero tengo que estar recordándome constantemente. Y por eso otra vez la escritura de Jacqueline tan aceptada al principio. Recordar cuál es el fundamento, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Pero cuando nosotros perdemos la mira de por qué estamos haciendo las cosas, ya papeó todo el atributo cristiano. Ya no tiene propósito porque no hay una razón para hacerlo. No hay un propósito real para hacerlo. Ahora sí, Mafer, estamos listos para esto que nos vas a enseñar. Pues lo que yo entendí de templanza es como un equilibrio entre nuestra personalidad y lo que hacemos, ya que como justo ya mencionaron, pues él siempre tuvo templanza hacia las demás personas y siempre pues no reaccionaba como las otras personas querían que reaccionara y los atacara. Y para poder como desarrollar esto, pues debemos tratar de ser más como Cristo, tratar de pues siempre, o sea, no contender con las personas, siempre tratar de explicarles con amor
y no como hacer lo que ellos quieren, porque todos cuando nos quieren hacer enojar, pues lo hacen con algún motivo. Y pues a nosotros como estar tranquilos y no ceder a sus deseos, pues estamos ejerciendo la templanza, ya que no estamos como irritándonos ni dándoles como a saber que pues somos igual que ellos. Y pues sí, es una de esas formas es no irritarnos cuando nos molestan o así, más bien como ser pacientes para poder desarrollarla. Ser pacientes, no contender, no, enseñar con amor y siempre pues tratar de seguir el ejemplo de Jesucristo para poder desarrollarla. Recomendación de vida para seguir desarrollando templanza. No, no obvien la razón por la que les dicen algunas cosas. Fíjense, puede ser muy peligroso decir con las personas que nos rodean, nuestro círculo cercano, decir, esto lo hace para hacerme enojar. y decir, es muy diferente trabajar la templanza, decir, es que me quiere moler y necesito templanza, a pesar de que me quieren atacar. Antes de ya hacer una conjetura de que eso está sucediendo y Saqué lo decir, peor de mí en ese comentario, perdón. no, digo, Rodri, o sea, esta parte es tener cuidado y es para todos, digo, para todos es muy importante entender esto. Muchas personas no tienen la intención de herirnos, pero créanme que cuando estamos fuera de contexto, podemos realmente herirnos entre personas que nos amamos porque no estamos entendiendo esto. Eso es un tema de comunicación y creo que la comunicación para tener temple y paciencia es importante. Voy a pedirle antes de Benja, anota tu idea, no la pierdas. Perlita, explícanos un poco más. Tú eres una de las personas con tono de voz más amable que conozco. Háblame de qué es que el Señor hablaba con tiernos acentos. Pues, ¿sí me escuchó? Ujú. Bueno, es que yo creo que él era una persona bastante prudente. Entonces, por su misma prudencia, lo que buscaba era no herir ni lastimar a las personas. Cada palabra estaba, yo creo que como pensada, porque no sabía cómo iban a reaccionar los demás, entonces buscaba que ah, no sé, que todo lo que dijera estuviera en armonía con lo que él pensaba. Así que, pues yo pienso que él lo hacía de esta manera, porque cuando tú lo haces con un tono amable o inclusive con una sonrisa, aunque le estés diciendo arrepiéntete, no se va a sentir feo, no se va a sentir mal, porque va a entender que no lo hace con ganas de lastimar, sino inclusive su cara, todas sus facciones y todo como su cuerpo está acorde a eso. Entonces, bueno, yo pensé en eso. Sí, gracias. Y fíjate, yo creo que El Salvador a lo mejor por su habilidad de conocer los corazones y de conocer los pensamientos, él sabía bien muchas cosas. O sea, a veces era duro y lo cual me pone a pensar, o sea, aún en su dureza era su amor estaba por delante. Eh, con Pedro, o sea, yo creo que Pedro era su amigo. Era un amigo cercano a El Salvador. Me hace mucho sentido eso. No le Apártate de dejas. mí, Satanás, ¿no? ¿Mande? Cuando le ¿Cómo? dice, apártate de mí, Satanás, Ah, que me exacto. eres piedra de tropiezo. Exacto. O sea, digo, no dejas a cargo tu iglesia, la iglesia, el reino, a alguien no cercano. Y con Pedro tenía una relación así. O sea, hay otra, dentro de los 4 evangelios, otro donde dice demonio, ¿no?
Y bueno, en una de las ediciones de Reina Valera anteriores, o cuando también le dice, ah, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar, así como que, mira, cállate mejor, mira, mejor cállate, ¿no? O sea, la relación con él era así, pero aún así, siempre amándole más, ¿no? Y por eso después el famoso reclamo, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y aún en todas esas situaciones se ve por encima esta parte de la caridad. Entonces, me gusta que el Señor, aún en sus palabras duras, siempre representaba una forma de hacer cambiar el corazón de las personas. La mujer en el pozo, ¿no? Ve por tu marido. No tengo marido, y él, bueno, bien has dicho, ¿no? Y así como que, bueno, ya es la tercera pareja con la que ahora convives, ¿no? Ve por las personas que están en tu casa, o sea, ve por tu pareja actual. Entonces, ella percibía que podía entonces conocer sus pensamientos y su historia y lo demás. Benjamín, ahora sí, por favor, espero que no hayas perdido la idea. ¿Qué nos ibas a compartir? Pues básicamente de que yo haya tenido esas experiencias de que puedo llegar a decir algo grosero por accidente, pero es que también hay que tomar en cuenta las circunstancias de cómo ha vivido. O sea, si ha estado rodeado de puros tontos que utilizan ese lenguaje tan agresivo, o sea, es obvio que se le va a pegar y no va a conocer algunos tiernos acentos y por accidente puede decir una tontería. O sea, también hay que recordar eso en cuanto uno habla con otra persona y lo hacen enojar, no solamente de sus influencias, sino también de estado de humor, estado mental, etcétera. Gracias, Benjamín. Y creo que por eso contestar lo que Maffer decía. Y aquí Maffer fue la que nos dijo, es un equilibrio entre nuestra personalidad y la cultura del evangelio. Estoy acotando parte de lo que dijo, pero me quedo con esa parte. Maffer nos enseñó, lo que yo aprendí de templanza es que es un equilibrio entre mi personalidad y la manera de actuar con la cultura del evangelio. Sí, es cierto, nuestra historia, nuestro contexto, nuestro lugar en el que vivimos, todo eso representa muchísimas cosas. Yo soy veracruzano, soy jarocho, y trabajaba con muchos maestros que algunos de ellos eran de un lugar que se llama Alvarado, y la cantidad de groserías que utilizan en su vocabulario habitual es impresionante. La realidad es que muchas de estas groserías ni siquiera tenían una connotación ofensiva, o sea, ellos ni siquiera querían hacer como que ofenderme. Por el contrario, en algunos escenarios eran hasta tan casuales que daban risa, y a mí me sorprendía que era algo muy básico para ellos, no tenía esa situación. Entonces, el ambiente, el entorno en el que crecemos, en el que estamos, afecta invariablemente en la manera en la que hablamos. Pero no porque entonces yo vaya a decir, bueno, yo soy de Veracruz, puedo decir mis leperadas ocasionales, porque al final de cuentas no son para ofenderte, me justifique el actuar o el hacer ciertas cosas. Por el contrario, yo debo de ser, antes de un jarocho, un discípulo de Jesucristo. Y la cultura del evangelio debe de ser una prioridad antes que cualquier otro criterio que yo haya desarrollado por mi entorno. Entonces, si quiero desarrollar el atributo de la templanza, tengo que entonces esforzarme porque esto sea por encima de lo que cualquier otro entorno me haya hecho desarrollar mi contexto. En el norte hablan golpeadísimo, golpeadísimo. Y no, por eso yo creo que nos vamos a justificar. La primera vez que voy a hacer un contacto con un investigador en Ciudad Juárez, un hombre joven, terminamos la lección y la invitación era al consejero del obispo y, entonces, ¿qué? ¿Vas a ir o qué? Y yo dije, en la torre ya valió, ¿no? Ya papeó todo lo que le enseñamos, y el muchacho sin ningún problema, arre, sí voy. Entonces, me queda claro que hay cosas en nuestro contexto, en nuestro entorno, que son parte de nuestra personalidad, y está bien, pero siempre pensando que la cultura del evangelio nos lleva a esto. A lo mejor hablar con tiernos acentos tiene que ver, que es el otro himno, ¿verdad? Tiene que ver con el
el saber cómo debo de hablarle a cada persona. Porque como lo dijimos hace ratito y Rodrigo lo puso en contexto bastante acertado, El Salvador tenía consideración a referirse a cada persona diferente. A los rabinos les era bien rudo. No eres doctor de la ley, no eres rabí, que acaso no eres maestro, lees las escrituras y no las entiendes. A Pedro, bueno, ya vimos sus ejemplos. Vete de aquí, Satanás, Simón, no, Simón era su nombre. Y se refería con él de una manera diferente. Pedro, me vas a negar. A Judas jamás le dijo, Judas, me vas a entregar. No, si él la dejaba abierto, uno de ustedes me entregará. Pero con muchas otras personas, con las mujeres arrepentidas, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. A la niña, a la hija de Jairo, ¿no? Talita cumí, levántate, tenle algo de comer. María, ¿por qué lloras? Ojo, y este rasgo de personalidad, creo que lo acabamos de entender juntos del Salvador. Es por su entendimiento de cada persona y por el amor que él tenía a cada persona, que él tenía una manera de dirigirse a cada uno. Porque el Salvador nos ministra, nos bendice, nos salva y nos ayuda a arrepentirnos de manera individual. Las impresiones que me dan a mí serán diferentes a las que te dará a ti. Porque Jesucristo tiene esta cualidad de ministrarnos uno a uno, porque siempre lo ha hecho así. Entonces piénsenlo, chicos, no podemos ser igual de parcos con todos. Con mis amigos de la prepa, conozco de años, a lo mejor puedo ser así de cotorrero. Mis amigos actuales de la universidad, a lo mejor puedo dirigirme a ellos igual. Pero chicos, no podemos tener la misma forma de expresarnos con todos. Si deseamos edificar a cada uno y hablar con tiernos acentos con cada uno y de nuestra boca palabras para edificar, y si a lo mejor alguien está siendo rudo o a lo mejor alguien está siendo inapropiado en nuestras vidas, pues sí, vamos a usar las frases que corten de tajo una relación y estará bien. Porque no queremos que irrumpan con la paz que hemos hablado otra vez. Si algo está afectando nuestro círculo más importante, que es nuestro hogar, entonces sí, cuando algo perturba nuestra felicidad, las bendiciones del Señor, la compasión, la caridad, los apóstoles reprendiendo y el Señor reprendiendo a los apóstoles para dejar a los niños venir. Chicos, esto me pone a pensar, y gracias, Benjamín, por lo que dijiste, porque esto nos acaba de dar una gran lección de la sombra de Cristo, cómo es que Él sí tenía una manera de dirigirse a cada uno. Pero porque al conocernos de manera individual, Él sabía cómo hablarle a cada uno para edificar sus vidas. Gracias por ponerlo en connotación. Vamos entonces ahora, preguntas, comentarios de este bloque para pasar al siguiente. ¿Reacción de estar de acuerdo o en contra? Bien, ok. Gracias. ¿Cuál es entonces la segunda escritura? Ahora vamos con Pablo, un amigo que de por sí tenía problemas para hacerlo, pero que lo hacía muy bien, ¿eh? Pablo es un ejemplo de hacerse cristiano a los cristianos, gentil a los gentiles, sin ley a los de sin ley, docto a los doctos, ignorante a los ignorantes. Este amigo entendía bien cómo predicar a cada escenario, ¿ok? Este era el máster. Sin embargo, vamos a ver qué le dice a los Efesios. Estos pasajes son sumamente interesantes para mí. Y bueno, la escritura cita los primeros versículos de este capítulo. Ayúdame a leerlo, Samantha, porfis. Dice que está cargando. Está bien, está cargando, pero
es, si Ah, quieres ya, hablar, sí, sí. ¿ya? Ah, ok, Sí. perfecto. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, regresando a la temática, esta es la escritura que inspira la segunda escritura, ¿no? El apelar a la amabilidad, apelar a la bondad fraternal. Esto es lo que está diciendo este himno y son las escrituras relacionadas con esto. Pero Samantha, ¿cuál es la amonestación del Señor en esto y por qué crees que el honrar a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa? ¿Qué piensas? Pues yo creo que porque al honrar a pues nuestras personas como que tratan de enseñarnos desde nuestra infancia, pues vamos a crecer con esa virtud de, pues sí, honrar a las personas que tratan de enseñarnos algo y pues ya en nuestra adultez vamos a alguien que quiera pues ayudarnos a ser mejores o enseñarnos cualquier otro aspecto, pues no es como que vamos a tomarlo mal de enojarnos como de, pues sí, ¿por qué me está enseñando eso o algo así? Al contrario, pues vamos a agradecerlo. Gracias por poner en contexto esto. Ay, no solo nuestros padres, toda persona que se funja como mentor, como guía, como líder, llama la atención como dice, padres en el Señor. Pablo está hablando de padres justos. Habla de que de padres que desean ayudarnos, ¿no? Y tengan cuidado, chicos, ¿no? O sea, si alguno de sus papás no es miembro de la iglesia o sabe usted que ya no es activo o algo por el estilo, entiéndase que bueno, no justifica el decir, no voy a honrar o no voy a obedecer. No, o sea, siempre tendrán muchas enseñanzas y cosas buenas, pero habrá decisiones muy determinantes en las que a lo mejor usted tendrá que tomar decisiones solos. Cuando a lo mejor tenga que decidir ir a una misión, a lo mejor cuando tenga que decidir el quererse ya sea en el templo, son decisiones ya suyas, o ir a la iglesia o algunas de estas cosas, ¿no? En este sentido dice, bueno, a esto se refiere, ¿no? Yo creo que es raro el papá, sí los hay, entiendo esto y por eso es la connotación de este paréntesis. Pero adicional a los padres hay muchas personas en el Señor que buscan entonces ayudar. Entonces, el ser agradecidos, como decía Samantha, nos va a ayudar. El ser agradecidos nos va a dar muchas cosas y sobre todo con las primeras personas que nos enseñan. Pero yo creo que en términos generales, nuestros padres y nuestras madres siempre tendrán la mejor intención de ayudarnos. Y bueno, entendamos que si usted ya tiene un conocimiento, un testimonio de muchos aspectos en su vida, bueno, usted tendrá que hacerlo así y la amonestación fue para los padres también. No provoquéis esa ira de vuestros hijos, no fomenten las malas prácticas, ¿no? Creadlos en disciplina y en amonestación con el Señor. Entonces, tratar de tener un equilibrio con esto, tratar de hacerlo. Para mí fue inevitable seguir leyendo el capítulo. No me pude resistir. y me llama mucho la atención los siguientes. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y entonces me salió el Godín. Dije, todos los que somos esclavos. ¿Por qué la recomendación a los esclavos? ¿Cuál es el contexto histórico de esto? ¿Qué es lo que pasaba en estas situaciones? ¿Quién me dice? De los que siguen enlazados, ¿no? De los 8, todos han participado. Esta la dejo abierta. ¿Por qué se dirige a los esclavos? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya sabía Pablo que nos iban a godinear a veces 11, 12 horas al día? ¿O qué pasa? Ni modo, voy a hacer dedocracia si no hay voluntario.
Angélica, ¿a qué se refiere? ¿Alguien que le ayude, Angélica? La connotación de esto. Rodri. Ay, la verdad es que me perdí con la escritura, no entendí por qué Godín. Es Porque que me ando cambiando y ya no vi. después de la invitación de hacer las cosas en casa y de dirigirse a los hijos y a los padres, se dirige a los esclavos, ¿no? Entonces yo, en un contexto de broma, decía, bueno, es que ya Pablo estaba visualizando la vida godín, o sea, la Sí, vida sí. de empleados, ¿no? Pero bueno, solamente era para resaltar algo que he estado leyendo con mucha regularidad y que me llama fuertemente la atención, ¿no? ¿Por qué Pablo se refiere a los esclavos cristianos? ¿Qué sabemos de esto? Pues hace poquito estuvimos hablando en la clase que doy sobre la importancia de ser proveedores, ¿no? Y que al Señor en cierta forma le gusta el capital, le gusta el capitalismo, porque pues la verdad es que el hecho de tener todo pues sería volver al jardín de Edén. El hecho de que nosotros salgamos a trabajar todos los días es para que pues, podamos aprender tanto cosas nuevas como también salir de nuestra zona de confort, de la cual pues Adán se encontraba. Entonces, de cierta forma, obviamente no comparar un esclavo con una persona que trabaja 11 o 12 horas, pero, pero sí tiene algo que ver con, bueno, incluso en aquellos tiempos los esclavos gozaban también de algunos privilegios. Ok, voy a hacer Pero dos comentarios de eso y después también para escuchar a Benjamín. Llamó mi atención porque lo estuve leyendo dos veces, porque los problemas de esclavitud. ¿Qué pasó en la época de Abraham y de todos los profetas de esa época? ¿Por qué los ismaelitas manejaban el mercado de esclavitud de una manera fuerte? Cuando un hombre se endeudaba de tal manera y perdía la oportunidad de pagarse de tal manera que entonces, bueno, su propia vida era entonces ya comprometida en este proceso. Y, y la esclavitud es algo que a mí me llama fuertemente la atención porque existió desde el principio y fue bien vista y aceptada durante mucho tiempo. Leyendo en la conferencia general, el Elder Quentin L. Cook citaba cómo es que los santos sufrieron mucho y cuando fue el problema de la cárcel de Carthage, porque uno de los principales problemas por los que la iglesia fue perseguida en su restauración es porque eran promotores en contra de la esclavitud. Pero el que haya feligreses y personas que adoren a Dios sin su libertad ha existido durante mucho tiempo. Y esto, híjole, me puso a pensar tanto de cuando no somos dueños de nuestra propia libertad y la importancia de esforzarnos por ser libres y qué es lo que nos está esclavizando. Yo creo que es parte de, o sea, regresando al tema principal de que el hogar es como el cielo y que cuando hay amor y todo esto, cuando hay ausencia, también se pierden todas estas características. No hay manera. Padre, ese ejemplo dan, ¿cuál? Padre que se va y regresa bien tarde para no ver a sus hijos porque ya están dormidos. Qué duro, ¿ok? O sea, yo quería solo poner un poquito de contexto de esto.
El Señor dice que todas las cosas son suyas y todas le pertenecen. Él no tiene preocupaciones de ese tipo, ¿no? No sé si como tal él está agradado con el concepto capital. Creo que es un tema sensible, pero lo que sí sé es que el trabajo dignifica y que el trabajo tiene un propósito sagrado en muchos Sí, era escenarios. un chascarrillo, pero me refiero a esa, Sí, a que entendí más el allá, punto. sí, entiendo. Y sí, sí, así lo veo. Digo, más allá de que el Señor solo lo vea para que nosotros sea un bien de recibir. Yo creo que va más por el propósito de que nosotros somos transformados a través del trabajo. Gracias, Samantha. Te mandamos el video del fragmento que te falta. Benjamín, por favor, compártenos tu idea. Bueno, primero ponernos en contexto. Antiguamente en Roma, pues existía la esclavitud y todo eso. Eso también es obvio. Y aparte era la época en la que Roma estaba dominando los judíos. Pero bueno, eh, yo creo que lo que quiso decir es, digamos, como lo que hizo también José, que fue vendido en Egipto. O sea, eso y también lo de Agar, de que sirvan a sus amos terrenales. Bueno, como debe de ser. Sin embargo, eso también no significa que los amos tengan el derecho de ser crueles y andarlos latillando solo porque sí. Bueno, eso ya es otro rollo. Pero eso también se aplica en la modernidad, de que quizás no somos esclavos, como de que no, se nos quitó la libertad, pero en cierta parte somos iguales en cuestión de que tenemos el mismo trabajo, solo que aquí, ahora y en estos tiempos, sí se nos paga y nos dan las prestaciones. O sea, también se aplica en este mismo tiempo acerca de los trabajadores, por ejemplo, yo, no sé, fulanito, etcétera, en la que debemos estar magnificando, digamos, también nuestro propio trabajo, pero también por el hecho de demostrar que, pues, lo que dicen a veces de dar el ejemplo de quiénes somos como miembros de la iglesia. Por ejemplo, hubieron patrones que dijeron, me gusta más, ¿cómo se llama?, contratar miembros de esta iglesia porque son más honestos, son así, y etcétera, en lugar de estos otros. O sea, dar una buena imagen también, es lo que pienso también. Y la invitación de Pablo continúa. Después le habla a los amos, hacer con ellos mismos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en el cielo, o sea, que al final para el Señor son iguales y que para Él no hay acepción de personas. O sea, si la ley, y es ahí algo que fue clave para mí, que me hizo clic, y es como el Señor, pues, acepta las condiciones en las que yo creo que más que acepta es respeta. El Señor respeta las condiciones en las que los santos en diferentes dispensaciones han experimentado, han vivido. O sea, él lo respeta. O sea, él enseña al principio. O sea, Pablo sabe que la esclavitud no iba a ser abolida en ese momento, pero porque para él no hay acepción de personas, pero entonces está pidiendo que en la medida de lo posible ellos puedan tener esta consideración, ¿no? Amos, hacer con ellos mismos, o sea, con lo mismo, o sea, no los amenacen. Recuerden que el mismo Señor que ustedes tienen es el Señor para ellos y Él no hace excepción de personas. Y entonces aprendemos que, bueno, el Señor respeta y bueno, se enfrenta ante este tipo de situaciones porque pues son leyes del hombre, no son leyes que cuando un rey ha estado bajo la dirección del Señor, entonces se puede hacer, como lo fue el rey Benjamín, como él mismo reinará y como en algunos reyes podían tratar de emular esto, pero bueno, sabemos que cuando un reino es justo, la corrupción viene y nosotros siempre hemos tenido que estar sujetos a reyes, gobernantes y principados. Busquen su ambiente, chicos. Al final, el principio que quiero resaltar de esto es eso. Busquen su ambiente. Esfuércense por buscar estar en el lugar en el que ustedes podrán sentirse bien, amando lo que hacen, sintiéndose libres, sintiéndose en donde puedan disfrutar esta parte. Creo que esto es algo que yo les quiero recomendar mucho porque
Porque aunque al principio o a veces nuestra necesidad no nos los permita, que sea un anhelo suyo, que sea un anhelo de esforzarse, porque, de nada, perrita, porque es crucial para su futuro hogar. Una persona que vive de cierta manera afuera no va a poder llevar algo diferente a su hogar. Y es lo que Benjamín decía, si estoy rodeado de estas situaciones, pues sí, sí es cierto. Pero también traten ustedes en esta etapa en la que, al menos me atrevo a hablar por ustedes que están todavía enlazados, de hacer todo lo posible por estar en las condiciones que aunque haya estrés, haya dificultad, por lo menos les permitan llevar algo a su hogar más allá de lo que será proveer en las necesidades de su casa, ¿no? Y si tiene la ventaja de a lo mejor también hacer cosas desde casa, será algo que agradecerá por tener esta facultad de convivir al mismo tiempo, ¿no? Y es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestras familias y lo que podemos hacer. Sí, como dice Benjamín, es que el acento, el dialecto, todo esto se nos pega y es parte. Acostumbrémonos a tener esta templanza que nos enseñó Maffer. Nuestra personalidad siendo absorbida, equilibrada, sin perder cualidades esenciales por la cultura del evangelio. Porque miren, está presidente Monson, o sea, hay una cita del que él menciona y que ya tendremos que ver para la próxima clase, pero él era súper bromista, o sea, en una conferencia general, moviendo las orejas, siempre haciéndolo, pero sin perder sus atributos cristianos, o sea, podemos pensar en otra personalidad muy diferente, el Elder Bednar, siempre tan pulcro, tan exacto, pero entonces cambiando su personalidad a la cultura del evangelio y tratando de ser más amoroso, tratando de ser más flexible, tratando de ser más amable, ¿no? Todos, yo creo que todos tenemos que hacer este proceso y no tienen que dejar de ser ustedes, solo que la cultura del evangelio les va a ayudar a poder ser más como Cristo. Y comparto mi testimonio de estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por todo y veo que están, sobre todo por estar aquí y por todos los arreglos que hacen para esto. Terminamos con una oración y se la vamos a pedir a Angélica.